que ya el país se estaba preparando. Mucha gente critica a Gómez porque, bueno, porque fue una dictadura de 27 años. Es mucho lo que se puede hablar desde el punto de vista político de un personaje como Juan Vicente Gómez. Sin embargo, desde el punto de vista del petróleo, fue uno de los personajes que, digamos, que hizo que el petróleo sirviera como una herramienta para estructurar el país, para consolidar incluso su dictadura, pero en todo caso también para ir modernizando. Si bien no hizo de Venezuela un país moderno, pero fue estructurando el país desde el punto de vista Así institucional, es. estructuró desde el punto de vista del ejército, pacificó al país. De manera que, bueno, No, y fue, generó el Estado. generó la noción de La Estado. estructura del Estado aparece con Gómez. Exactamente. Entonces, bueno, Gómez da para mucho, para mucha discusión. Pero en todo caso, seguimos avanzando. Gómez murió en 1935. Prácticamente, hay muchos dicen que ese fue cuando empezó realmente Venezuela a entrar en el siglo XX, a partir de la muerte Mariano de Picón Gómez. Salas A decía Mariano eso. lo decía, Mariano Picón Salas, correcto. Y bueno, después vino todos estos presidentes que vinieron, Los todos los gochitos. gochos todavía. ¡Áchale que Ele- regrese! Eleazar López Contreras, Medina Angarita, y cada uno de alguna manera fueron incorporando mecanismos para ir haciendo del petróleo y seguir manteniendo el petróleo como la principal estructura, digamos, productiva del país. Todos lo hicieron hasta, digamos que hasta donde hubo un cambio más o menos drástico fue en 1975, 76, cuando se hizo la nacionalización, cuando Carlos Andrés Pérez. Durante todo ese tiempo en Venezuela prevaleció la figura de las concesiones. El Estado le otorgaba en concesiones a las empresas transnacionales, la mayoría norteamericanas, salvo algunas que otras como la Shell, que es anglo-holandesa y otras de otros países, pero en definitiva las empresas norteamericanas fueron las que crearon la estructura básicamente que tenemos hoy en el país, las refinerías, todos los proyectos que se hicieron de desarrollo petrolero en el país Menos mal que lo dices hicieron eso. durante todos esos años. Fíjate, porque en la geopolítica, el tema del petróleo es clave por las guerras y todo lo que moviliza el petróleo. Pero Venezuela siempre fue un proveedor de petróleo de los Estados Unidos. Y la revolución se enredó en eso. Chávez lo tenía bien claro. Podía hablar lo que fuera del imperio, pero a la hora de mandar los tanques con el petróleo, ahí estaban. Sin embargo, las sanciones, toda esta cosa ha hecho que nosotros no seamos proveedores de los Estados Unidos, aunque ahorita estamos regresando, sino que nos metimos en unos verigüeros. Fíjate, nuestras refinerías, toda nuestra tecnología petrolera es americana. Entonces ahora dependemos de los iraníes que tienen una estructura parecida, pero de un mundo que no es el que le vendíamos petróleo permanentemente. Y luego, al venderle petróleo a rusos, chinos, a lo que sea, a iraní, o iraní no porque tiene mucho petróleo, pero allá, pues salimos de la órbita americana y ahora somos un peligro para los Estados Unidos, un proveedor no confiable. Y ese es el fondo de todo este tema de las sanciones. En el fondo del petróleo es un arma geopolítica, un Así. arma, y los países petroleros se alían con unos u otros de los que son los polos de desarrollo, los polos de poder, digamos, dentro del contexto internacional. Ahora mismo, ya desde la llegada del presidente Chávez al gobierno en 1999, ya se perfiló como la posibilidad de salir del polo de Estados Unidos. Nosotros, todo lo que veníamos hablando, toda la infraestructura de Venezuela petrolera está orientada hacia Estados Unidos. Todas las refinerías que fueron construidas durante ese tiempo y las que están construidas en Estados Unidos, algunas de ellas son venezolanas todavía, están en Estados Unidos, en Illinois, en Texas. Por ejemplo, Venezuela tiene ahora mismo una capacidad de refinación de 750.000 barriles en Estados Unidos y prácticamente está hecha para el petróleo, que son de Citgo, para el petróleo venezolano. Con todo digamos, todo este conflicto político interno que hemos tenido y por supuesto que ha filtrado hacia afuera, hemos perdido esa capacidad. De hecho, Citgo está en manos prácticamente se desmembró la estructura del país, la estructura política. Entonces hablamos de que Citgo, una empresa petrolera que tiene una capacidad de refinación de 750.000 barriles, tiene más de 10.000 bombas de gasolina en Estados Unidos, y no es poca cosa, estamos hablando de un gran poder desde el punto de vista del petróleo, está gobernado
o está en las manos, digamos, entre comillas, de un grupo de venezolanos que, bueno, que Estados De unos Unidos, choros, de Estados Unidos de les unos entregó. choros, porque cuando salga, Bueno, mira, cuando salga lo de Citgo, Citgo se mantiene sin que los acreedores se la coman, porque se la van a tragar, por todo este conflicto que hay con bueno, ha los habido recursos cualquier afuera, ¿no? cantidad de denuncias, incluso en Estado norteamericano, que es un país, se supone que muy con mucho control estricto de las empresas y de este tipo de estructuras financieras y operativas en su territorio. Sin embargo, hemos visto a Citgo envuelta en una cantidad de escándalos de corrupción que, bueno, a nosotros de verdad que a los venezolanos de a pie, como nosotros, como yo, que estamos aquí simplemente opinando y no tenemos una estructura de poder, pero somos venezolanos y podemos por lo menos opinar. Y Tengo somos entendido- estudiosos de estos temas. Tengo entendido que ya Chevron está pichando plata para el fisco, porque primero, los primeros meses de su regreso a Venezuela fueron para cobrarse las deudas, pero que ya está pichando. Sí, bueno, de hecho, yo tengo entendido porque fueron acuerdos también que están digamos, en discreción, ¿no? O sea, no han salido, no se han filtrado a la opinión pública. Sin embargo, en Citgo, Chevron, cuando recibió la licencia de Estados Unidos para perforar petróleo, ellos tienen 4 campos aquí en Venezuela de petróleo, 2 en el Y que occidente es lo mito, y que y es lo mito. dos en Oriente, en la faja petrolífera del Orinoco. De manera que ellos estaban produciendo 50.000 barriles aproximadamente antes de la licencia. La licencia tiene 3, 4 meses que se la dieron y se especula que estarían alrededor de 150.000 barriles, o sea que han subido rápidamente su capacidad de perforación y de su capacidad de producción. Pero eso me lleva también como te digo, a preguntarme qué pasaría si más empresas recibieran Bueno, por ahí vienen varias. las licencias de Estados Unidos, de la OFAC, porque lo que sí es un hecho incontrovertible y más allá de que aquí podemos hablar hechos de corrupción que están a la luz pública, de PDVSA desde hace varios años. Cada presidente que va saliendo o está preso o está en el exilio y está siendo juzgado, está siendo solicitado por hechos de corrupción. O sea, es un hecho público y notorio. Los venezolanos lo vemos. Pero más allá de eso, ha habido problemas de desprofesionalización, llevar a la empresa a hacer actividades para las cuales no está llamada, como son, usted lo dijo recientemente. Sí, toda esa cosa de alimentos, de construcción que le metieron. O sea, no está cumpliendo el objetivo de la empresa, que es producir petróleo. Entonces, todas esas cosas afectan, por supuesto, y han llevarlo de 2.700.000, 3 millones de barriles que nosotros producíamos hace 10 años, estamos produciendo ahorita 700.000 barriles. Pero ¿qué